Decía una vez Bertrand Russell que el principal problema de la humanidad es que la gente estúpida y con poco conocimiento están segura de sí mismos, mientras que la gente inteligente está llena de dudas. Empezamos con esto, el primer segmento de Gente Común. Un aplauso, aquí sí podemos dar un aplauso. Señores, vamos a hablar, el tema de hoy es populismo. Populismo es algo que los políticos utilizan mucho para campaña y para gobierno. ¿Qué es el populismo? Es la forma de hablarle al pueblo desde los sentimientos, desde emociones y siempre y cuando haya un enemigo en común. Por ejemplo, en el caso de Nicolás Maduro en Venezuela. Nicolás Maduro, para él estar siempre en el poder y tener la aprobación del pueblo, él tiene un enemigo. El enemigo es el imperio yanqui. Entonces, en el caso de Hitler, en el pasado, el pintor austríaco, el enemigo de él era Occidente y el tratado de Versalles. En el caso de otros, en caso de Fidel Castro, en Cuba, el enemigo público era, el mismo imperio yanqui. Entonces, ¿qué pasa? El populismo trata de buscar un enemigo, de que el pueblo se olvide de todo lo otro y se concentre en odiar a alguien en particular. Puede ser una persona, una situación, con su defecto, un país completo. Eso lo utilizan mucho los dictadores, pero no solo se ha quedado ahí, sino también que los políticos del siglo XXI han adoptado de manera fija el populismo para poder perpetuarse en el poder. Pregunta tarea. Dale. ¿Quién era el enemigo de Trujillo? El enemigo de Trujillo. Hey, buen punto. No, lo que pasa es que Trujillo lo vemos como un presidente vitalicio por 30 años, pero no fue así. Trujillo no gobernó literalmente 30 años en el poder. No en los papeles, al menos. O sea, no de manera legal. Él ponía presidente, ponía a su hermano, Él que era su primo. generalísimo, ¿no? Exacto, que su primo que un tío, luego se tiraba de nuevo él. O sea, todo eso se vio desde un punto de vista democrático. Ahora, detrás, el que manejaba todo era el generalísimo. Sí, dile, Lisa. No, se iba a decir que detrás de bambalina quien manejaba a todos esos títeres, porque eran títeres, era él. Exactamente, y no había forma de tú oponerte al generalísimo. Y Estados Unidos estaba a favor de ello hasta que ya no le sirvió y decidió tumbar al generalísimo. Fíjate, lo que pasa es que Estados Unidos, el tío Sam, es una gran empresa, podría decirse. Que ellos hablan mucho de libertad, pero libertad cuando los intereses del tercero no le afectan. Por ejemplo, en el caso de Cuba estaba Fulgencio Batista, un dictador de derecha. Ellos estaban con él mientras él estaba a favor de los intereses de Estados Unidos. Luego que se puso en contra, ellos tomaron automáticamente, financiaron a Fidel Castro y a Raúl Castro e hicieron que ellos se hicieran con el poder. Lo que no contaban era con que Castro al final era un amante de Marx. Entonces, también, en República Dominicana, el gobierno dominicano estaba fielmente aliado al gobierno americano. Y, Trujillo era un dictador, pero a los americanos no les importaba eso. Le importaba nada más que sus empresas aquí rindieran frutos. No, en el Medio Oriente, donde hay mucho petróleo, necesitan aún más libertad. Y por eso fueron sí, allá. pero por ejemplo, en el caso de Arabia Saudí es un país con monarquía todavía, pero a los Estados Unidos no le interesa que allá haya democracia. No, por eso, ese es el meme. Tienes petróleo, necesitas más libertad. Exactamente. Ahora, en otros países sí ellos, pero por ejemplo, en Arabia Saudí, como son aliados, ellos, tranquilo, tú, creo que también en este país, hay un país pequeño, no sé si es Kuwait o Bahrein, uno de los países diplomáticos, que también, hay muchísima monarquía en Medio Oriente. Y a los gringos no les interesa eso. Solo les interesa que estén a favor de sus intereses. Entonces, Capitalismo puro. ¿pero por qué capitalismo puro? Ellos están, mira, básicamente, cuando se pusieron en contra de Fulgencio Batista, ellos, y vino luego Fidel Castro, que utilizaron el marxismo y el socialismo, de una vez se pusieron en contra. O sea, por los intereses, porque Cuba, representada por Fidel Castro, apoyó a Cuba. O sea, los intereses del pueblo. O sea, que Estados Unidos no está a favor de los intereses del pueblo. Eso es lo que tú quieres decir. Exactamente. Que está a favor mejor de un dictador, pero sí es capitalista. Está a favor de los intereses de las empresas, de ellos mismos. O sea, no del pueblo en sí. O sea, que en este caso entonces Fidel Castro era un héroe. En su momento se puede decir que ayudó a Cuba en su momento. O sea, luego cometió ciertos errores, obviamente,
Pero, o sea, como todo partido, exactamente, pero el capitalismo se nota de que oprime al pueblo. Vaya. Es una forma de verlo. Una forma de verlo, sí, interesante información. Entonces, el populismo es una corriente o una forma de hacer política. Promesas. Los políticos prometen muchísimas cosas y al final no cumplen. Incluso dijo este muchacho, John F. Kennedy dijo una vez que toda madre quiere que su hijo sea presidente, pero no que se convierta en político. Entonces hay una contradicción. Eso lo dijo John F. Kennedy, el expresidente de Estados Unidos, indicando de que la gente normalmente no simpatiza con los políticos porque se entiende que tienen dos caras normalmente y que prometen muchísimas cosas y no cumplen ninguna, como dijo Nikita Khrushchev, ex dirigente de la Unión Soviética, de que los políticos te prometen construir un puente incluso donde no hay río. Entonces, ¿cuáles son, qué tú consideras, Elisa, por ejemplo, una de las frases que utilizan los políticos populistas para engañar al pueblo? Decir, o sea, ¿qué dicen ellos que voy a hacer? Es que dicen tantas cosas. Yo diría, por ejemplo, voy a terminar con la pobreza del país. Es una de las cosas que se dice muchísimo. Bajar los Sí. precios, Ajá. que es imposible que se haga de forma Sí, estatal. mejorar la canasta familiar. Sí, continúa, va Sí, bien. esa es una de las que ellos más, de las que más tienen, como dicen, a la boca. Ajá. Igual, también podría ser mejorar la educación. Todo eso es cierto. Mejorar la Vamos a educación. mejorar la Pero educación. lo que pasa Mejorar. es, disculpa que te interrumpa, la cosa no sucede de una vez. Ellos dicen, vamos a mejorar la educación y no es de que vamos a mejorar la educación y mañana se resuelve. Es un proceso, obviamente. Y básicamente el pueblo a nivel general no se documenta, no lee los progresos políticos en periódicos, en conferencias, etcétera, etcétera. Y o sea, eso se logra lentamente, no de una vez. O sea, ok, entonces, ¿qué tiempo le tomaría un político? Depende. ¿Qué tiempo de un político mejorar la educación? ¿50 años? Porque, o sea, no estoy entendiendo realmente. No solo no lee, no recuerda tampoco, porque olvida, Memoria. pero rápidamente. Claro, olvida. Pero, por ejemplo, se dice mucho el tema de la educación, vamos a mejorar la educación, pero nunca se dice cómo. O sea, los libros siguen siendo los mismos, la forma de enseñanza sigue siendo la misma, el método es el mismo. No hay y no se mejora cambia ni nada. evolución. Ajá, Se entonces, cambia. Hay cosas que pueden cambiar, pues pueden endeudarse más para supuestamente aportarle otro por ciento a la educación. Y en teoría eso la mejoraría porque ya no se aplica tanto por ciento del PBI, sino este otro tanto por ciento, que aunque no hace un cambio, pero es bonito decirlo. ajá, todo por supuesto. Entonces, en el tema de los políticos, promesas que hacen. Otra, por ejemplo, que hacen más bien en nuestro amado país, República Dominicana, es el tema de los apagones. Ese tema yo nací con políticos prometiendo de que los apagones iban a acabar. Escuchando. Escuchando. Y todavía los apagones siguen. Menos que antes, claro está. Siguen. ¿Por qué? Porque el político no tiene influencia directa en varios sectores. Me explico. Incluso hay muchos mitos aquí que vamos a Desglosar. desglosarlo y a desmitificarlo sería. Recuerden, señores, que para el 1960, antes de la muerte de Trujillo, el 60%, Trujillo tenía muchísimas empresas. Una de ellas eran las EDES. O sea, él tenía muchas acciones en las EDES. Sí. Él controlaba el 60% del azúcar dominicana, Y de la sal. de la sal, los seguros, o sea, del mármol. O sea, muchísimas empresas, Trujillo tenía muchísimo control en ellas. ¿Qué pasa? Cuando se la justicia, esas empresas pasan al Estado. Al pasar esas empresas al Estado, gobernadas en ese tiempo con varias interrupciones por Joaquín Balaguer, fueron manejadas bien. Luego entra Leonel Fernández al poder. Cuando Leonel Fernández entra al poder, Leonel Fernández privatiza en el 96, 18 de agosto del 96, promulga un proyecto para privatizar las empresas dominicanas. Entonces, ahí que voy. Mucha gente dice, no, que Leonel vendió el país. Yo no soy leonelista, pero tengo que explicarlo de manera lógica. Esto. Señores, eso es un mito de la oposición. Leonel Fernández no vendió el país. ¿Por qué? Explico. Si las empresas, según inicio, eran de Trujillo, luego que la justicia pasan al Estado, duran 30 años en el Estado, al mando de Balaguer en ciertos periodos,
Luego Balaguer está ahí en sus últimos días, impulsa a Leonel Fernández a que entre al poder. Leonel Fernández, cuando entra, ¿qué le toca a él? Privatizar las empresas. ¿Por qué? Por algo que se llamó el Consenso de Washington. Recuerden que para finales de los 80 y la década de los 90 había una crisis mundial económica. Entre ellos la subida del petróleo, la crisis del tequila en México, la crisis del tigre asiático, la crisis de Asia, o sea, una crisis económica, también el SIDA en Estados Unidos, o sea, hubieron muchísimas cosas. Cada país tenía su propia crisis. Exacto. Entonces, también a finales de los 80 el tema de Chernóbil, luego el muro de Berlín, que la desintegración de la Unión Soviética. Entonces había una crisis político-económica en el mundo a raíz de todo lo que acaba de pasar. Entonces, un caballero que se llamó John Williamson, un economista americano, él dijo lo siguiente: señores, vamos a hacer lo siguiente, vamos a buscar 10 principios económicos mal llamados neoliberales, donde esos principios se le implementen a países desarrollados y en vía de desarrollo. Dominicana era uno de ellos. Esos 10 principios incluían, principios políticos y económicos. Uno de ellos era el número 9, la privatización de las empresas estatales. En México, en otros países se implementaron con otros nombres, pero aquí también. Se llamó también de mala manera por él mismo el Consenso de Washington. ¿Por qué Washington? Porque en Washington está la Reserva Federal, el Banco Mundial y el Tesoro Nacional. Sí, el FMI, Fondo Monetario, el FMI, el Banco Mundial y el Tesoro Nacional. Y por eso, disculpa, se llamó el Consenso de Washington. Leonel Fernández entra y para poder estar de acuerdo con Estados Unidos, automáticamente dice, bueno, ya que esas empresas tampoco funcionan, vamos a privatizarlas para que estén en manos de empresas privadas, incluyendo las EDES. Si no se hubiera hecho eso, todavía tuvieran los apagones masivos hoy. Es decir, que no fue que él quiso ni beneficiarse ni venderla porque quiso, sino porque el sistema lo empujó. Fíjate, tal vez el beneficio se benefició, no son otras cosas. Ahora bien, era lo que había que hacer. Esas empresas, en manos, si bien no recuerdo, la Corporación de Empresas Estatales, que fue el nombre que se le dio luego de que Trujillo fue ajusticiado, esa empresa 12, creo que eran 30, 12 de ellas estaban ya quebradas. Entonces no había otra forma, para los 28, no había otra forma para salvarlas que privatizarlas. Le pasa lo mismo que con todo lo que se vino dando. Sí, lo que pasa es que principalmente en los países latinoamericanos, cuando se habla de privatizar una empresa o privatizar algún recurso, el pueblo entiende que es que se le va a quitar dinero al pueblo para darse a una empresa, y no es así. Cuando, por ejemplo, el Estado administra tal o cual empresa, esa empresa, tal o cual bien o empresa, tiende a ser ineficiente. Por eso vemos el tema de la salud. La salud en República Dominicana es ineficiente porque el Estado es lento. Si los hospitales fueran privados, que es un término que a la gente no le gusta, pero es lo que funciona, la salud en República Dominicana fuera más efectiva. Lo que pasa con las EDES. Las EDES, de este, de sur, de norte, lo que ustedes quieran como EDES, las EDES funcionan más porque están en manos privadas. El Estado tiene sus uñitas. Permíteme llevarte la contraria. Dale, a propósito. ataca. Ok, vamos a suponer que se privatiza. ¿Eso no elevaría el costo de los servicios? Es igual. Dale. No, eso mismo. O sea, el empresario va a buscar su beneficio, lo cual le va a hacer más difícil al ciudadano común acceder a un hospital, etcétera, etcétera, y sería un caos. Sí. La salud estaría más cara. Claro, muy cara. Espérate, no. Lo que pasa es que ahí entraría el mercado. Automáticamente tú privatizas, vamos a suponer los hospitales, tú los privatizas. Automáticamente tú tienes que bajar ciertos impuestos. Porque si tú privatizas el sector salud, quiere decir que ya parte del presupuesto que el gobierno utilizaba para salud ya no va. Al no ir, tiene que ir aplicado directamente al ciudadano. ¿Cómo tú le devuelves al ciudadano su dinero? Baja los impuestos. Entonces, al tú bajar los impuestos, privatizas el sector salud, automáticamente le das al dominicano cierta holgura para poder pagar su salud. Porque si tú como Estado no manejas bien la salud y yo estoy enfermo y quiero que me resuelvan, entonces yo mejor voy a una clínica con el dinero que no te pago ya de impuestos a ti y me resuelvo yo mismo. Es darle poder al pueblo y quitarle poder al Estado. Hay un inconveniente de un sector que saldría profundamente perjudicado. ¿Cuál? Y es el sector muy vulnerable de las botellas, Samuel. ¿Qué pasaría con las botellas? Pero ese es el punto. Lo que pasa es que hay recursos. Yo defiendo las botellas. Mira qué pasa. Hay recursos, hay métodos, hay conocimiento político. Lo que no hay es intención política.
alguien nos dijo, ¿No es eso? ¿No te acuerdas? Entonces Ajá. estábamos hablando en el programa pasado de que esto no se de que la situación dominicana no cambia, o sea, no va a mejorar con un cambio de gobierno. No mejora. Y una persona dijo que entonces que en otros países sí ha pasado con un cambio de gobierno, ha mejorado las cosas, porque hubo una intención política. Exactamente. No importa el gobierno que esté, el que estaba, el que estuvo, el que entre. Siempre y cuando el que esté, el que estuvo, el que entre, no tenga una intención política, literalmente, de ayudar al pueblo de verdad, no va a cambiar nada. Puede venir Los Ángeles a gobernar y no va a cambiar nada. Entonces, el tema, por ejemplo, de la salud se soluciona así. Y eso fue lo que Lionel hizo, sin defender a Lionel, porque yo no soy lionelista, a diferencia de otros. Isadora, por ejemplo, que es muy lionelista. Yo sí creo que hizo un trabajo como cualquier político político hace un trabajo. Si es bueno o malo, ya ustedes lo decidirán. Pero lo que se dio en el 96 de la privatización o primer gobierno de Leonel Fernández, que fue la privatización, era algo necesario de hacer, que podríamos decir que vino desde arriba, desde Washington. Muchísimos países lo aplicaron, esos procesos, y hubo estabilidad. Yo voy a jugar a la izquierdista hoy. ¿Qué pasaría con los sectores vulnerables? ¿Cuáles sectores serían vulnerables? Que no pueden pagar una salud privada. Vamos a suponer la Pero madre no pueden pagar soltera. salud privada, pero pagan impuestos. No pueden pagar salud, pero pagan impuestos. Esos impuestos se le devuelven. ¿Cómo se devuelven? En la salud. Una salud mala. ¿Por qué no darle mejor el poder al pueblo? Bajarle el impuesto al pueblo para que el pueblo pueda decidir qué hacer. Lo que pasa es que eso llevaría a una reducción del Estado. Y si hay algo que los políticos odian es reducir el Estado. ¿Por qué? Porque lo que se dice es, para solucionar este problema hay que poner 5 o 6 impuestos más. Vamos a solucionar tal cosa, 7 o 8 impuestos más. Y no importa el gobierno que esté. Así funciona la política dominicana. Puede ser el blanco, el negro, el amarillo, el rosado. Así funciona. Para cada solución, un nuevo impuesto. Para cada solución, una nueva institución. Tú dices que eso es el sistema. Sí, Pero o sea, el no es Estado- un partido, es el sistema. O Pero sea- el Estado se redujo cuando se privatizaron las sedes. Sí, claro que sí, se redujo un poco. O sea, básicamente ningún partido que ha habido hasta ahora no ha tenido intención política de resolver los problemas. Me tiraste dura ahí. La tiraste dura. No es que ninguno haya tenido una intención No, porque política buena. está teniendo como una tendencia anarquista. de No, eliminar al para Estado. nada. El O sea, Estado debe seguir. El Estado no puede desaparecer nunca. Porque si el Estado desaparece, vendrá otra forma de gobierno. O sea, el Estado, el gobierno en sí es algo natural del Es ser algo humano. natural del ser humano, sí. Los Entonces, seres humanos se agrupan en grupos, valga la redundancia, y siempre hay un líder a la cabeza. sí, miren qué es lo que pasa con el tema de la intención política. ujú. Nosotros, principalmente los occidentales, hablando de Estados Unidos, México, Dominicana, Haití, antes de fatídico suceso, somos muy presidencialistas. Somos fieles súbditos y adoradores de una persona, el presidente. O somos fieles críticos de una persona, el presidente. Vemos al presidente como el máximo pontífice, si fuera católico, como la persona con más poder de un país. Y no es así. El presidente no es la persona que tiene más poder. El poder del Estado lo tiene el Congreso. Ujú. Las cámaras, diputados y senadores. Lo que pasa es que el Congreso, diputados y senadores, si es presidencialista, un parlamento, si es, bueno, para allá, monárquico, por allá, es un ente abstracto. Hay muchísima gente. Al haber muchísima gente, no hay un culpable. Entonces, hay que buscar un culpable, escondemos un poquito el Congreso y mandamos al presidente para que el presidente sea o el que lo alaben o el que lo abucheen o lo odien. Entonces tú me estás diciendo a mí que no es ni siquiera el sistema, que es el Congreso que domina al presidente, aún él Claro. tenga buena intención de hacer las cosas. Totalmente de acuerdo. ¿Por qué? Porque el Congreso por sí solo no es nada. Lo que pasa es que el Congreso es quien emite las leyes. Es el poder legislativo. ¿Me explico? El ejecutivo, el poder presidencial, es el poder que ejecuta lo que el legislativo manda. Entonces, si el legislativo es quien pone las normas, si el ejecutivo es quien las ejecuta, ¿quién tiene el poder? Presidente. No, El presidente es un títere, entonces. El poder lo tiene. Sí, podríamos decir que el presidente es el ejecutor. No, o sea, no sea presidente, sino más bien el consejo completo, el gabinete completo. Es el ejecutor de las leyes. El presidente no puede ir en contra de las leyes, ¿o sí?
Básicamente podríamos decir que para cambiar las cosas en República Dominicana se necesitaría más que un presidente fuerte, sino un bloque que tenga una ideología específica. Exactamente, se necesita una reforma en la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Se necesita. O sea, Y que se todo, necesita que todo algo se- ideológico. que todo esté sincronizado en ese pensar. O la mayoría, por lo menos. O la yo, mayoría. yo lo que creo es que nosotros, a la hora de elegir un diputado y un senador, somos muy flexibles. Sí. En política dominicana, principalmente se mira al presidente. ¿Quién va a ser presidente? Nadie mira quién va a ser diputado. El senador un chin Eso es más. verdad, eso es verdad. Miran al presidente, pero hay un diputado que anteriormente tuvo un pasado oscuro, pero no, ya como lo ponen aliado de un senador, aliado de fulano, ya, sí, fulanito, sí. Pero ese diputado tiene más poder si se une con los demás que el presidente, Sí. porque puede vetar una ley de ahí. Incluso en Estados Unidos, el presidente Donald Trump y todo presidente, hay muchísimas cosas que han prometido en campaña y no se pueden realizar porque el Congreso las veta. Porque se dice no. Porque el presidente no tiene tanto poder. Aquí en Dominicana parece que sí, pero es igual. Si el Congreso dijo que no, el presidente tiene que sentarse el presidente a hablar con el Congreso. A menos que todos negociar sean, con ellos. a menos que todos sean del mismo partido, que es lo que todo que es lo que todo político quiere. Igual tiene que negociar porque hay muchos que no están de acuerdo. Explícame un poquito eso de las negociaciones. Claro. Es decir, me explico. Puede que, un ejemplo, el presidente quiera que se realice algo o algún cambio o una mejora o HR. Y si todos no están de acuerdo, va a venir una negociación. Para dejar pasar lo Ajá. que él quiere Entonces, ahí voy. Negociación con los intereses de quién. del pueblo. Eso está por verse. Intereses del pueblo. ¿O no sería más bien intereses de los mismos partidos? ¿O intereses de particulares? Bueno, Te digo intereses de Es que quién, intereses de las es grandes. que al final, si un presidente gana de un partido, entonces el Congreso tiene muchos de otros partidos, se crea una discrepancia por diferentes razones ideológicas. Por eso fue que en el gobierno de Leonel Fernández hubo tanta hegemonía. Continúa, ¿por qué? Por eso fue que en el gobierno de Leonel Fernández hubo tanta hegemonía, porque la mayoría del Congreso estaba junto con la presidencia. Sí, por Ah, supuesto. buen punto. Incluso en el tema de Milei se ve. Y en el tema de Bukele en sus primeros años. Recuerden que, por ejemplo, cuando Milei ganó, ni siquiera un partido en Argentina. Era un movimiento. Se hizo un partido hace unos meses atrás. Entonces, él no tenía ningún tipo de apoyo en el Congreso. Si él decía algo, no se iba a decir porque él lo decía, porque hay leyes. Ahora sí que entiendo que va a haber elecciones en Argentina. Ujú. Sí, No, que en Argentina no es como aquí, que aquí se elige, o bueno, aquí, no, yo creo que aquí también era así, ¿no? Que se hacían dos elecciones. Estaban las elecciones, la del presidente, municipal la y municipal, presidencial. exacto. la legislativa y Sí. y la ejecutiva. Sí, Ahora aquí la ligaron ahora. Sí, ahora la ligaron, después de un pequeño inconveniente que hubo en 2020. Yo pienso que las elecciones legislativas deben ser separadas de las elecciones presidenciales. ¿Por qué? Yo creo que por la cortina de humo que se arma. Todo el Exacto. mundo está pendiente al presidente. Al presidente. Y nadie se fija en quiénes son los diputados, quiénes son los senadores y quiénes están capacitados o quiénes se lo han ganado, porque otra cosa. Hay mucha gente que se ha ganado ser diputado con trabajo del pueblo, porque la gente nada más ve cuando es diputado, pero esa persona no siempre ha sido diputado. Anteriormente tenía una vida. Si esa vida era acorde a los intereses de su comunidad, parte del pueblo, sí merece ser votado. Hay muchos candidatos que llegan a ser, o sea, a ejecutar la posición o a ganar la posición por esa razón. Por mérito propio. Exactamente. Por trabajo duro. Sí. Porque es fácil también criticar a un político o a un diputado cuando está en el poder, pero esa persona tuvo que hacer un trabajo antes de estar en el poder. O se ganó el puesto con dinero o se ganó el puesto con trabajo. Hay que ver eso también. O porque lo hayan apoyado, no solamente con dinero y trabajo. Continuamos esa parte. Es decir, yo soy candidata, tú eres, por decirte, el presidente del partido, y yo soy tu favorita. ¿A quién tú vas a apoyar? mí. A ti automáticamente. Exactamente. Entonces, no es ni por mérito propio, ni por dinero per se, sino por favoritismo. Pero ahí ya sí van a tú vas a inyectar dinero hacia mí. Inyectar dinero que desde el presupuesto Hacia del mí, partido hacia ti. exactamente. Independientemente de si tú tienes o no tenga criterio, o no, tenga o no. ya solamente por apoyo. Eso está mal. Y hay líneas que se cumplen en los partidos. Explícame En esa ese parte. sentido. Igual, en la misma línea, de que tú me apoyes a mí como presidente, por decir algo, para no irme muy lejos. Tú tiras una línea como presidente, a Ingrid que yo voy a apoyar,
y reúne a todos los presidentes de intermedio y todo demás, a todos los cabezas, y le dice, mi candidata es Ingrid, ella es que yo quiero que pase. Ya particularmente a mí, todos los demás, ya eso igual. O sea, ya, la que te interesa soy yo. Los demás, como ellos entiendan apoyar o colocar o como sea, o manipular ya sea las internas, como entiendan, o que se la ganen, ya es otro punto. Entonces, ¿ahí qué va a pasar? Ya es una línea que tú estás mandando para que me apoyen a mí. Ahora bien, yo voy con algo. Señores, y esto va dirigido principalmente a nosotros, las masas, la gente común, y a la segunda o tercera línea del eje político, los dirigentes. Es algo que se deja fuera. Nada más se habla de políticos, de senadores, diputados, ministros, pero la base de eso está en los dirigentes y la junta de vecinos, que son manipuladores también, que manipulan a la población. Fulano, tú eres mío, voten 15 por fulano. Entonces empieza de abajo también. Continúa. Me encanta tu posición. No es manipulación per se. No, hay sí. algunos que sí, claro. Manipulación me exagera un poco ahí. Sí. Exacto. Pero hay líderes que tienen personas que la siguen y que la apoyan a ojos cerrados. Y si tienen que hablar con quien tengan que hablar, pues lo hacen para apoyar para que esa persona llegue. Yo lo que pienso también que el eje político, después de elecciones, le ha fallado mucho a los dirigentes. Siempre. Porque normalmente la parte política más sincera es el dirigente. Porque el dirigente es el que literalmente se ve día a día con ciudadano común. El dirigente es el que ayuda a pegar un blog. El dirigente es el que da 200 pesos por una patilla. Entonces, esa persona que tú acabas de mencionar, que hacen lo que sea por el dirigente, que se le dice por aquí y por aquí, ese dirigente lo que quiere es algún tipo de beneficio que normalmente los reparte la comunidad. O sea, yo creo que es menos la cantidad de dirigentes totalmente corruptos a la cantidad de diputados y senadores totalmente corruptos. Hay más corrupción arriba que abajo, pienso yo. Sí, porque arriba se beneficia el de los de abajo, por ejemplo. Dale. Como tú decías, o como se viene hablando del populismo y esas cosas. Sí, populismo es la base de esto. Arriba, se beneficia del trabajo del de abajo. Es decir, te cojo de ejemplo nuevamente, Dale. como presidente de un partido. Te voy a tomar a ti de ejemplo. Dirigente, ya sea política, comunitaria o como sea, que día a día está ahí dando todo por la comunidad. Que aquí en la comunidad escucha, Sí, al aquí dirigente. en la comunidad sigue, Es al dirigente. aquí en la comunidad hace y se va para donde diga. Tú te vas a beneficiar de ella. Sí. Ya tú le vas o a dar o a prometer. Y ella con la esperanza le dice a su gente, Que sí va a haber algo. sí, apóyenme bueno, a mí, Con ese que tú me candidato. apoyas a mí, apóyenme con Ingrid, porque vienen cosas buenas, ya sea para ella per se o para ella ayudar, o viceversa o ambas. Igual. Tú te estás beneficiando del trabajo de ella Sí. para beneficiarme a mí o al presidente o a quien sea, para que entonces pase en muchos casos, porque hay casos que no, lo que venimos hablando. Entonces. Las promesas sin fundamento y sin cumplimiento. Entonces, ahí donde vamos. El pueblo, cuando una persona es líder, como tú acabas de decir, en una comunidad, esa persona tiene seguidores. Gente que, como tú dices, van donde sea que tú le digas. Ahora bien, es deber entonces primordial del dirigente saber a quién va a apoyar y saber quién está mintiendo y quién no. Te digo algo. Dale. Hay muchas veces que los líderes nos equivocamos o nos cegamos o simplemente, qué sé yo, no entendemos, no sé, que, por ejemplo, por decirte algo, nos dejamos, pues, puedo decir que engañar, Podemos, sí, que nos dejamos engañar. con una Nos dejamos. esperanza de como líder obtener una ayuda para nosotros poder ayudar. Sí. Eso se ve muy frecuente. Entonces, ahí es que voy. La base política, después de ciudadano de a pie, como somos nosotros, es el dirigente. Entonces, es como que dice, deber de nosotros los dirigentes,
si yo veo que ningún candidato tiene lo que se necesita, o está, yo lo veo, porque el dirigente también poco a poco se dando cuenta de quiénes son y quiénes no son, porque la experiencia no se improvisa. Tú te das cuenta que 3 o 4 te engañaron de tal forma, ya tú cambias. No solo eso. Los dirigentes tienen también que resistirse, decir, güey, el que no me cumpla a mí, ok, me engañaste ahora, pero en la próxima te jode. Ya. Sí. Y que literalmente se joda, porque la memoria política del dominicano también es corta. Hoy estamos muy en contra de un partido o de un gobierno y mañana a favor en elecciones. Ya eso no está sucediendo así, ¿no? Yo pienso que no, pero Ya no. tenemos que seguir dándole para que no suceda más. Porque durante muchos años al pueblo dominicano se ha engañado así. No, nos hemos autoengañado nosotros mismos. Que cada 4 años olvidamos. No, yo considero de que el punto de quiebre que va a ser un punto de vista ideológico más que otra cosa. Es decir, el pueblo dominicano confía mucho en quien dice que te va a dar, ¿no? Sí. Si yo gano, te voy a dar esto, si yo gano, va a pasar esto, voy a hacer esto y aquello y lo otro. Pero siempre está en el político dar al pueblo. Promesa. Exacto, esas promesas, pero no son cualquier promesa, son promesas de dar. Sí. No como un ejemplo, promesas más prácticas, como pasó en las promesas que hacen Milei, en por otros ejemplo. países. Bueno, yo pensaba tomar Donald Trump también. Dale. Donald Trump comenzó y dijo, voy a hacer esto, voy a hacer esto, aquello y lo otro. Y Sare de izquierda. Producción es de izquierda. Es radical, socialista, por allá se va. ¿Qué él dijo? No puedo decir nada a favor de Trump aquí. ¿Qué dijo? Yo voy a poner aranceles. Voy a poner, más allá de si estamos a favor o en contra de los aranceles, dijo que iba a hacer esto. Y lo hizo. Es algo que él puede hacer. Ahora viene un político dominicano que te dice, yo voy a bajar la canasta familiar. No puede. Eso no hay es, forma, no es lógico. pragmático. Entonces, lo que hay que ver ahora, que las promesas se puedan cumplir. O sea, que hagan promesas que se puedan cumplir. Exacto. Producción, ¿usted iba a decir algo? No. Es cierto. Tiene la caña en la fila. Y más allá de promesas no de dar, sino promesas de reformar ciertas cosas. Promesas en donde te digan, ahora tú vas a tener el control más de tu vida. Promesas como de bajar impuestos. Ajá. Ese tipo de promesas. Ahí es que voy. Sí van, puede que no se puedan cumplir, pero si se cumplen, sí van a mejorar la calidad de vida. Ahora bien, puedo decir algo al público. Cuando un político, candidato a presidente, te diga que va a bajar los precios, eso es imposible. El Poder Ejecutivo no tiene influencia directa sobre ningún precio del país, del mercado. El poder de bajar los precios lo tiene el mercado. El Estado tiene influencia, cierta influencia, pero no digan, no, que voy a bajar el huevo, voy a bajar el arroz. Eso no hay forma de hacerlo de manera directa. De manera indirecta, sí. Pero el populismo se basa en decir que voy a hacer con mi poder cuando yo gane y no funciona así. Así que ponga atención cuando digan que no, que voy a bajar los precios, que voy a aumentar la seguridad, que la educación va a aumentar. Esos son falacias porque no se pueden hacer de manera directa. Ahora bien, confía en un candidato que te diga, voy a bajar los impuestos. Que ahí sí tiene un poquito más de... Difícil que un candidato diga eso. Difícil. Incluso, ni siquiera tampoco lo puede hacer de manera directa, porque un presidente por decreto no puede bajar un impuesto. Un arancel sí, porque es un impuesto un poquito más maleable, pero un impuesto ya fijo por el poder legislativo no lo puede bajar. Pero sí puede tener influencia en el pueblo. Así que ten cuidado con lo que tú escuchas en la calle. ¿Sí? Yo, Estaba hablando, que estoy analizando decir algo. Dale. puede comenzar con los aranceles. Es decir, hay muchísimos artículos acá que nos salen carísimos, gracias a los aranceles. Entonces, no sé, podría comenzar por ahí. Exactamente, incluso. Pero para eso necesita una intención política clara. Intención. Un plan. Yo digo lo principal es que el pueblo no confíe en que le va a llegar algo, sino que confíe en un ideal. Algo, ya lo hemos hablado muchas veces, que se perdió la pasión política. La pasión política que quería que, no sé, candidatos o presidentes como Joaquín Balaguer salieran del poder. Era por un ideal que había, un ideal de libertad. Leonel Fernández también en su momento. Exacto. Que yo quiero Hipólito en su momento. También eso es la confianza que ese candidato transmita. Uh-huh.
cómo se exprese, cómo se sienta cuando vaya a O en su decirle defecto. algo al pueblo, lo que le transmita, cómo se lo transmita. Ahora, lo que el pueblo, como tú dijiste ahorita, ustedes dijeron ahorita, tiene que saber cuándo es posible una promesa y cuándo no. Porque el candidato te puede prometer el cielo, pero no necesariamente lo puede cumplir, aunque quiera, aunque tenga la intención política de cumplirla. Aunque eso podría ser poco práctico en la comunidad dominicana. La Yo- comunidad dominicana que piensa que las cosas van a mejorar si el presidente o el gobierno me da 5,000 pesos más de subsidio. Eso es socialismo. Tú Señores, sabes dale. que ya breve, que en el tema de bajar los aranceles, tiene que estudiar bien esa parte y tener un buen equipo de economista y todo eso Ujú. para entonces poder ejecutar. Sí, mira qué pasa con el tema de Esa los parte. aranceles. Los aranceles se ponen en los países por dos razones, los gobiernos, por dos razones. Una es la protección del mercado, Ujú. protección del mercado local, Sí. Exacto. y la otra es la recaudación de impuestos. Ahora bien, el arancel es un impuesto maleable, depende del país, donde el presidente o ciertos órganos pueden bajarlos o subirlos a su antojo. A diferencia del impuesto a la renta, que son impuestos ya totalmente fiscales, el IVA o en este caso ITEVIS, u otros impuestos que son más fijos, a ser fijos, requiere de una reforma para poderse modificar, ya sea para arriba o para abajo, que siempre es para arriba que se modifican. Entonces, tú dijiste ahorita algo, tú también, que el tema de tener un equipo de personas que analicen bien los aranceles y todo eso, yo pienso que la primera fase de eso es orientar la disminución o la eliminación de aranceles para maquinarias dedicadas a la producción Me imaginé agrícola. que terminarías ahí. ¿Por qué? Por ejemplo, tractores dedicados a que vayan a sembrar, cositas. O sea, todo ese número de maquinarias que va dedicada a ese sector en específico, ¿verdad? Tú lo grabas con tasa cero de ITEVIS, debes buscar la forma de hacerlo con el ITEVIS, y tasa cero de arancel, independientemente de que tenga un CAFTA o no con otro país. Para ¿Por qué? equilibrar. ¿Por qué? Cuando tú bajas el arancel a tasa cero a ese tipo de productos de maquinarias, tú haces que el campesino pueda comprar maquinarias, por lo cual pueda aumentar su producción de plátano, yuca, arroz, lo que tú quieras. Al aumentar la producción, este campesino a la hora de exportar, va a exportar la cantidad que siempre ha exportado. Y siempre habrá un excedente. Y normalmente los países se manejan con el excedente. O sea, los plátanos que usted ve aquí son los plátanos que no se exportaron. Entonces, si hay más plátanos, se exportará la misma cantidad de plátanos y el excedente va a sobrar, por lo cual, al haber mucha gente ya con plátano, el plátano va a bajar y se va a mantener. Lo he hablado anteriormente. No, esto. que- No solo eso, anteriormente que lo he hablado. habría una buena ganancia, porque si tú dices que baja, Baja por el que le mercado. baja, no, espérate, que le baja los Aranceles. a las maquinarias. y esa cosa. Maquinaria dedicada a la producción, porque los jabones ya tienen otro tipo de impuestos. Sí, otro tipo de cosas. viene a favor ya sea de la producción, o sea, o de los gastos y costos que tengan ellos para producir, por ejemplo, plátano. Lo venderán a un bajo precio, Claro, y habrá más en la calle. pero venderá más. Exacto. Venderá más. Oferta Por y ende va a demanda. tener, sí, más ganancia. Pero hay, Exacto. hay un detalle, ¿cómo el campesino tiene esa máquina? O sea, ¿con qué poder económico? Porque eso cuesta dinero. O porque un banco se llama Banco Agrícola. Ujú. El Banco Agrícola tiene que servir para algo. Para financiar a esos campesinos que tengan tierra y financiar esa máquina. Lo hace, claro. Tiene, o sea, entiendo que lo hace. Lo hace, lo hace. Entonces, al hacerlo, tiene que ahora ampliarlo a las maquinarias asunto busca un para la equilibrio. producción. No, es porque el punto es para literalmente bajar los precios, no prometerlo, sino hacerlo de verdad. No de manera directa, como lo dije, pero de manera indirecta. Oye, con solo el hecho de bajar esos aranceles y que el Banco Agrícola también se enfoque un poquito en la maquinaria para los campesinos, no para las empresas oligarcas. Mentira, no. Capitalistas. Y al final De ultraderecha. es como se entiende. Al final siempre va a haber corrupción. Ahora, la industria fuerte. en Pensando República- como pueblo común, o sea, como persona Aquí común. somos gente del común. pueblo, exacto. Sí. Aquí somos gente común, literalmente. Inclusive, o sea, si República Dominicana fuera más socialista, eso ayudaría con la economía. O sea, pienso yo. O sea, Es que, Dale. ¿quiénes, ok, vamos a decir, ¿quiénes están aprovechando del Banco Agrícola y todo eso? Los oligarcas. Los oligarcas. Entonces hay que empezar en el pueblo. O sea, eso tiende al socialismo, lo cual beneficia al pueblo. Es O sea, que, es que las políticas socialistas, ellos en teoría hacen eso y en teoría se quedan con el dinero. O sea, que no importa si es socialista o capitalista, los oligarcas se quedan con todo. Sí.
Hay oligarcas capitalistas y oligarcas comunistas. La diferencia es que el oligarca capitalista va a fructificar, se va a volver más rico con que si tú estás mejor, él va a estar el doble de mejor, pero tu estilo de vida va a mejorar también. O sea, ellos van a mejorar para ellos, pero de alguna manera Dejan indirecta. caer algo, Sí, no, gracias a su egoísmo, te impulsa también a tu mejorar. en cierto modo. También voy con otra cosa ya para terminar. Y este programa ha estado, creo que más que programa ha sido una denuncia, ¿no? Una Básicamente. denuncia al sistema. O sea, porque es como les digo, puede venir el partido angelical del cielo. Que venga Y Bukele, esto se resuelve con Bukele. Puede venir el partido espiritual angelical del cielo y si no hay un cambio político en la base o una intención política, no va a pasar nada aquí. ¿Qué te nunca. digo? Déjame recordarte. Puede venir Estaban- Zeus. Estaban hablando ahorita de temas religiosos, pero yo voy a caer ahí. Dale. Déjame recordarte que la palabra dice que para los últimos tiempos habrá de todo y sucederán muchas cosas. Eso es parte de esto. No va, aunque uno quiera. O sea, todo lo que pasa es porque Dios lo permite. Exactamente, es cierto. Y aunque uno quiera que mejore y que avancemos, Sí. la Biblia tiene que cumplirse. Sí, pero Aunque la podemos Biblia- forzar. No, la Biblia siempre Ahora, habla de... Puede ser, sí, puede ser, se puede lograr algo, pero al final esto no lo va a arreglar nadie. En la descripción están las informaciones de cómo contactarnos y cómo participar y hablar del tema que usted entienda. Si el tema, si la propuesta es válida o no, ya el público lo va a decidir. Esto fue todo. Esto fue Gente Común. Un aplauso.